el trágico accidente aéreo de 1999 que mató a John F. Kennedy Jr. junto con su esposa y su cuñada conmocionó al mundo. El carismático hijo de un presidente querido, quien también había muerto trágicamente, era solo un punto en el radar un minuto y al siguiente ya no estaba. Y lo único casi tan triste como el resultado es cómo sucedió. Por eso hoy vamos a revisar todo lo que llevó al trágico accidente aéreo de JFK Jr. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History. Después de eso, por favor, deja un comentario y dinos de qué otros desastres aéreos te gustaría escuchar. Bien, agárrate de algo porque nos vamos a meter de lleno. En la noche del 16 de julio de 1999, John F. Kennedy Jr., de 38 años, salió de su oficina en Manhattan después de trabajar en la popular revista de cultura política George, que Kennedy había fundado junto con su socio comercial, Michael J. Berman. La revista había tenido éxito atrayendo a la élite política y a las personas que les gustaba rodearse de ese círculo desde su fundación en 1995. Sin embargo, para 1997, la revista estaba luchando por mantenerse a flote y Kennedy y Berman se encontraron en desacuerdo, llegando incluso la hostilidad a volverse física en un momento dado. Y con todo eso sucediendo, Kennedy estaba feliz de distraerse y salir de la ciudad por un tiempo. Su destino era una boda. Rory Kennedy, la prima de John Jr., iba a casarse al día siguiente en Hyannisport, Massachusetts, y John tenía la intención de estar ahí. Como él era un piloto con licencia, el plan era bastante sencillo. Él saldría volando de Nueva Jersey y haría una parada en Martha's Vineyard, donde dejaría a su cuñada, Lauren Bassett, para que pudiera pasar el fin de semana ahí, mientras Kennedy y su esposa, Caroline Bassett Kennedy, continuaban hacia Massachusetts. Aunque planeaban despegar alrededor de las 6:30 p.m., y dejarse suficiente luz de día, el tráfico de Nueva York tenía sus propios planes. Y John, quien iba con Lauren, no llegó sino hasta casi las 8. En términos generales, 1 hora y media no parece mucho, pero esta vez sí marcó una gran diferencia. El inicio retrasado significaba que despegarían al anochecer y el resto del vuelo sería de noche. Caroline, mientras tanto, se reunió con su hermana y su esposo en el aeropuerto, llegando por separado en autos con chofer. Ella y John tuvieron un romance vertiginoso con una luna de miel de 2 semanas en Turquía, pero ser una de las parejas más famosas del mundo les estaba pasando factura a ambos. Su matrimonio había estado tenso durante meses, algo de lo que los amigos hablarían después, de esa manera cuidadosa y retrospectiva en la que la gente trata de entender las cosas. De hecho, se dice que Caroline no quería ir al viaje en absoluto. Tuvieron que convencerla, en parte por la boda y en parte por cómo se vería si no se presentaban juntos. También tenía otra preocupación más concreta, es decir, no se sentía del todo cómoda con las habilidades de vuelo de John. Aún así, ya fuera por el bien de su matrimonio o simplemente para evitar la incomodidad de saltarse todo el asunto, aceptó ir. Es fácil imaginar que Kennedy era un piloto experimentado. Él era el más reciente en una línea de hombres absurdamente ricos, y tal vez porque todos siguen imitando al legendario piloto millonario Howard Hughes. Tipos como esos suelen tener licencias de piloto y flotas de aviones para volar. La realidad, sin embargo, es que Kennedy era bastante nuevo en todo esto, especialmente según los estándares de la aviación. Él empezó a tomar clases de vuelo en 1982, pero en realidad no obtuvo su licencia hasta 1998, solo un año antes del accidente. Había acumulado alrededor de 300 horas de vuelo, pero solo unas 100 de esas fueron en solitario. 100 horas de vuelo están bien si vuelas bajo circunstancias y condiciones ideales, pero no hay mucho margen de error, principalmente porque no tienes la experiencia para saber cómo reconocer o manejar esos errores. También está el hecho de que la mayoría de esas 100 horas fueron en un tipo de aeronave completamente diferente, una Cessna. Sin embargo, esta vez Kennedy estaba volando un Piper Saratoga, un avión mucho más potente y mucho más complejo. En otras palabras, la Cessna era más amigable para los principiantes, mientras que el Piper requería una mano más segura, alguien con mucha más precisión que el relativamente inexperto Kennedy. De hecho, podríamos incluso estar quedándonos cortos al hablar de su falta de experiencia. Antes del fin de semana de la boda, solo tenía alrededor de 36 horas de vuelo en solitario en la Saratoga, y menos de 10 de esas habían sido de noche. Aumentando el peligro estaba el hecho de que desde que compró la Saratoga, uno de sus pies había estado enyesado. Eso significaba que cuando él la volaba, uno de sus instructores tenía que ayudarlo a aterrizar el avión porque su yeso le impedía operar los pedales. Por esa razón, Kennedy ni siquiera había volado el avión durante casi 2 meses. También hay que entender que Kennedy aún no tenía la certificación para volar bajo reglas de vuelo por instrumentos,
si no sabes lo que eso significa. En aviación, los pilotos normalmente operan bajo reglas de vuelo visual o reglas de vuelo por instrumentos. Si estás volando bajo reglas visuales, dependes de lo que realmente puedes ver fuera del avión. Estás comparando las alas con el horizonte para distinguir el cielo del suelo, o si estás cerca de un océano, para entender tu orientación y ubicación. Si estás volando bajo reglas de vuelo por instrumentos, realmente no necesitas ver afuera en absoluto, ya que todo está guiado completamente por los instrumentos dentro de la cabina. La capacidad de volar bajo reglas de instrumentos es especialmente útil porque la visibilidad puede verse comprometida por la noche, cuando es casi imposible distinguir algo a más de unos pocos pies de tu avión. Pero Kennedy aún no tenía esa habilidad. Había estado entrenando para obtenerla, lo que significaba que, si la visibilidad disminuía, tenía una idea de cómo funcionaban las cosas, pero aún dependía principalmente de las señales visuales. También había otros factores, como ese yeso que mencioné antes. Mira, Kennedy se había lastimado el pie de la manera más de rico posible, haciendo parapente. El yeso ya se lo habían quitado, pero la lesión no se había recuperado por completo. Al igual que en ese vuelo anterior, cuando el instructor tuvo que ayudar a Kennedy, alguien se ofreció a acompañarlo, pero Kennedy rechazó la oferta. Este es un hombre que insistió no solo a todos a su alrededor, sino también a sí mismo, que estaba listo para hacer ese vuelo. Eso le costaría la vida. A las 8:38 p.m., Kennedy despegó del Essex County Airport mientras el sol se ponía frente a ellos. Aunque la visibilidad aún era aceptable bajo las reglas de vuelo visual, ya estaba oscureciendo y, peor aún, había neblina. Sin embargo, durante la primera parte del vuelo, todo transcurrió sin problemas mientras Kennedy seguía la costa de Connecticut hasta Rhode Island. Esto es vuelo visual de manual, ya que le da al piloto puntos de referencia sobre los cuales volar y un horizonte justo enfrente para equilibrarse y orientarse. Sin embargo, eventualmente, para llegar a la isla de Martha's Vineyard, tuvo que alejarse de la costa y volar sobre el agua. Kennedy iba a perder la luz de los pequeños pueblos y el contorno general de la costa. Con el cielo oscureciéndose y la neblina haciéndose más densa, sería casi imposible para un piloto que vuela por reglas visuales, con tan pocas horas en este avión en particular como Kennedy, saber exactamente cómo manejar el resto del vuelo. Una vez sobre el mar abierto, se quedó con una especie de vacío visual, donde el cielo y el océano se mezclaban en una sola masa indistinguible, a lo que a menudo se le llama el efecto de agujero negro. Por eso es tan importante tener un conocimiento básico de los instrumentos de la cabina, pero así no fue como Kennedy aprendió a volar. Los datos del radar del vuelo muestran que el avión de Kennedy comenzó a comportarse de manera errática una vez que estaban sobre el mar abierto. En lugar de mantener una altitud y rumbo constantes, la aeronave viró y se movió de manera errática, lo que sugiere que Kennedy estaba tratando de orientarse y saber hacia dónde iba. Según expertos en aviación que han revisado la información disponible, lo más probable es que Kennedy haya terminado metiendo su avión en algo con el nombre revelador de espiral mortal, también conocida como espiral suicida, espiral letal, espiral de la muerte o espiral viciosa. Una espiral mortal ocurre cuando el piloto se desorienta espacialmente e intenta enderezar el avión guiándose por referencias que no puede ver afuera ni interpretar en los instrumentos de cabina. O dicho de otra manera, el piloto pierde la capacidad de juzgar la orientación del avión debido a la mala percepción de las señales espaciales por parte de su cerebro. Luego, la nariz del avión baja sutilmente y el avión comienza a descender. Comparado con el agua que gira en espiral por un desagüe, el avión eventualmente pierde el control y desciende en espiral. La velocidad del vehículo entonces aumenta y la fuerza G presiona sobre los cuerpos dentro. Si te preguntas si los pasajeros habrían notado eso, los expertos creen que la presión probablemente sería perceptible, pero que estos pasajeros en particular probablemente no habrían entendido lo que significaba. Desde afuera es una espiral acelerada claramente visible, pero desde adentro probablemente solo pensaron que estaban atravesando turbulencia. Las lecturas finales del radar del avión de Kennedy muestran que estaba en un giro descendente que continuó hasta llegar al agua antes de que se perdiera el contacto por radar a las 9:40 p.m. Más tarde se establecería que el avión impactó en el Océano Atlántico a unas 8 millas de la costa suroeste de Martha's Vineyard a las 9:41 p.m., matando instantáneamente a los 3 pasajeros, John, Caroline y Lauren. No hubo una alarma inmediata cuando el avión no llegó exactamente a tiempo. Suceden cosas. Los vuelos pueden retrasarse por varias razones, desde el clima hasta paradas para ir al baño. Los aeropuertos pueden funcionar como una serie de fichas de dominó esperando la autorización para despegar. También es natural que la gente crea que algo como un accidente simplemente no va a suceder.
Pero mientras los amigos de Lauren Bassett seguían esperándola, su impaciencia se convirtió en ansiedad y finalmente en miedo. Finalmente le pidieron a un empleado del aeropuerto llamado Adam Bott que investigara y él se puso en contacto con la FAA. Sin embargo, la FAA le dijo que no podían dar información por teléfono. Y no fue hasta que un amigo de la familia Kennedy usó su influencia y conexiones para contactar a la Guardia Costera a las 2 de la mañana, casi 5 horas después del accidente, que la búsqueda comenzó en serio. Una vez que la Guardia Costera se involucró, la respuesta fue tan extensa como cabría esperar para un Kennedy desaparecido. El nombre todavía tenía peso y la posibilidad de que la maldición de los Kennedy siguiera vigente aterrorizaba a la gente. Se contactó a todos los aeropuertos cercanos para asegurarse de que Kennedy no hubiera aterrizado en otro lugar. Cuando no encontraron nada, se usaron aviones, helicópteros, barcos, todo para rastrear el Atlántico en busca de cualquier rastro de un accidente. Durante varios días no hubo una respuesta clara mientras 5 estados y la Marina usaban radar para barrer la gran zona. Cuando los restos del avión llegaron a la orilla, ayudaron a acotar la búsqueda y finalmente los buzos encontraron los restos del Piper Saratoga a unos 36 metros bajo la superficie. Poco después, los cuerpos de los 3 pasajeros, aún sujetos a sus asientos, fueron sacados del agua. Aunque la mayoría de la gente ya había aceptado que no habría sobrevivientes, nunca es fácil ver cómo esa esperanza desaparece por completo. Lo que había sido una desaparición se convirtió en una tragedia confirmada. Una investigación posteriormente demostraría que no hubo una sola falla, ningún problema mecánico que hubiera sido imposible de superar para un piloto con cualquier nivel de experiencia. En cambio, solo hubo una simple y trágica acumulación de error tras error. Sin embargo, incluso eso no captura completamente lo que realmente sucedió. Principalmente porque cuando investigas el accidente de Kennedy, lo más desgarrador es lo fácil que habría sido evitarlo. Si Kennedy simplemente hubiera salido antes o hubiera aceptado la ayuda del instructor cuando se la ofreció, probablemente seguiría vivo hoy, y también sus 2 acompañantes. Lo que hace que esta historia permanezca no es solo quién era Kennedy, aunque eso ciertamente es parte de ello. Es cómo todo se juntó. Desde lejos parece una pérdida repentina, casi inexplicable, pero cuando lo analizas, se convierte en algo mucho más gradual. La tragedia siempre es difícil por lo inesperada que parece aparecer de la nada. No importa de qué familia vinieras o cuán privilegiada haya sido tu crianza, decisiones simples pueden cambiar por completo la trayectoria de tu vida, ya sea que en ese momento parezcan imprudentes o no, porque para cuando el avión de Kennedy se estrelló, el desenlace ya estaba en marcha, no por una sola decisión, sino por todas ellas, acumulándose de una manera que solo se hizo evidente después de los hechos. Y eso es lo que lo hace tan inquietante. Nada de eso parece imposible. Simplemente parece el tipo de situación en la que todo parece estar bien hasta que deja de estar. ¿Y tú qué piensas? ¿Y cuál ha sido la experiencia más aterradora que has tenido en un avión? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History.